Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Ozge Gökberg. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Las recientes declaraciones de Gökberg Demirci han dejado a todos sorprendidos y han provocado una avalancha de comentarios en las redes sociales. En una entrevista en la que se mostró visiblemente emocional, el actor habló sobre su vida amorosa de una manera que rara vez hace. Sus palabras: no pude aceptarlo, solo me he enamorado de una persona, si esa persona no viene, han generado una gran cantidad de especulaciones sobre la identidad de la persona a la que se refería y las razones detrás de su aparente dolor. Gökberg, conocido por su carrera en la televisión y su discreción sobre su vida personal, ha sido siempre una figura que ha mantenido su vida amorosa fuera del ojo público. Sin embargo, esta vez no pudo evitar compartir sus sentimientos más profundos sobre el amor y las relaciones. La afirmación de que solo se ha enamorado de una persona ha dejado a sus seguidores asombrados, mientras tratan de entender el contexto de sus palabras y lo que realmente significan para él. El peso de la primera vez. Al decir que solo me he enamorado de una persona, Gökberg parece estar revelando una profunda verdad emocional, la idea de que el amor verdadero para él solo ha sido experimentado una vez. Esta declaración lleva consigo una gran carga emocional, ya que implica que el actor no ha encontrado a nadie más que haya hecho latir su corazón de la misma manera. Este tipo de revelaciones no son comunes, especialmente en un mundo donde los personajes públicos suelen ocultar sus sentimientos más íntimos. Lo que es aún más intrigante es la segunda parte de su declaración: si esa persona no viene. Aquí, Gökberg parece sugerir que, a pesar de las experiencias que pueda tener en el futuro, nunca olvidará a esa persona en particular. Podría estar insinuando que no está dispuesto a amar a nadie más de la misma forma o que, si esa persona no regresa a su vida, él no podrá encontrar el amor verdadero nuevamente. Este tipo de sentimiento de único amor es algo que muchas personas experimentan en sus vidas, pero que pocos se atreven a compartir abiertamente, especialmente cuando se trata de figuras públicas que suelen ser objeto de especulación constante. La identidad de esa persona. Naturalmente, la gran pregunta que todos se hacen es: ¿quién es la persona a la que Gökberg Demirci se refiere? ¿Se trata de un amor perdido, una expareja o alguien que aún no ha entrado completamente en su vida? Las especulaciones han comenzado a circular rápidamente, y los seguidores del actor no tardaron en tratar de descifrar las pistas que pudieran darles la respuesta. Algunos sugieren que podría estar hablando de una relación pasada que significó mucho para él, mientras que otros piensan que se refiere a un amor platónico o a alguien con quien tiene una conexión más profunda que con cualquier otra persona en su vida. Lo cierto es que Gökberg no ha dado detalles específicos sobre quién es esa persona, lo que deja aún más preguntas sin respuesta. Esta incertidumbre ha llevado a muchos a pensar que tal vez él mismo aún no tiene todas las respuestas. La naturaleza emocional y vulnerable de sus palabras sugiere que este amor pasado o presente ha tenido un impacto duradero en él, uno que lo ha marcado de una manera que no puede superar fácilmente. La reflexión sobre el amor y el desamor. Gökberg Demirci, al compartir esta profunda reflexión, parece estar revelando algo muy personal sobre su forma de ver el amor. En una sociedad donde las relaciones a menudo se ven a través de lentes idealizadas o superficiales, la declaración de Gökberg pone en evidencia un amor genuino, complejo y doloroso. Al hablar sobre cómo solo ha experimentado el amor verdadero una vez, no solo está describiendo un sentimiento, sino también reconociendo el dolor y la belleza de ese amor que no se puede replicar fácilmente. En muchas ocasiones, las personas se aferran a la idea de que algún día volverán a encontrar ese amor verdadero, pero las palabras de Gökberg parecen indicar que él no está tan seguro de que eso suceda. Esto plantea una reflexión importante sobre el amor y las expectativas que ponemos en nuestras relaciones. ¿Es el amor único e irrepetible para todos? ¿O acaso nos condicionamos a pensar que lo que tuvimos alguna vez es lo único que puede traernos felicidad? Las palabras de Gökberg abren la puerta a esta conversación más profunda sobre cómo entendemos el amor y las emociones en un mundo lleno de presiones y expectativas. La respuesta de los seguidores y los medios. Desde que se hizo pública esta entrevista, los seguidores de Gökberg Demirci han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, empatía y curiosidad. Muchos de sus fans expresaron su admiración por su sinceridad y valentía al abrirse de tal manera sobre su vida amorosa. Otros, sin embargo, se sintieron tristes al pensar que Gökberg podría estar atrapado en una relación pasada que lo sigue afectando profundamente. La empatía de sus seguidores también ha quedado clara,
ya que muchos se identifican con la sensación de haber amado profundamente a alguien y no poder superar esa conexión. Los medios de comunicación, por su parte, han cubierto ampliamente las declaraciones de Goldberg, especulando sobre la identidad de la persona a la que se refería y analizando sus palabras desde diferentes ángulos. Algunos sugieren que esta vulnerabilidad podría ser una estrategia para conectar aún más con su público, mientras que otros creen que este tipo de confesión podría indicar que Goldberg está pasando por un proceso emocional difícil que necesita compartir. El futuro de Goldberg. El futuro de Goldberg de Mirsi sigue siendo incierto, pero lo que está claro es que sus palabras han dejado una marca en aquellos que lo siguen. Su vida amorosa, una parte que normalmente prefiere mantener alejada de los reflectores, ahora se encuentra bajo el escrutinio público. ¿Encontrará Goldberg nuevamente el amor? ¿Será capaz de dejar atrás su primer y único amor? Solo el tiempo dirá. Sin embargo, lo que es evidente es que Goldberg ha tocado una fibra sensible en muchos de sus seguidores, quienes ahora esperan con ansias ver cómo evoluciona su historia de amor y si alguna vez logrará superar el fantasma de ese amor único que marcó su vida de una manera irreparable. Lo único que sabemos con certeza es que, aunque Goldberg puede sentir que solo se ha enamorado una vez, el amor es un camino lleno de sorpresas, y nunca se sabe qué puede traer el futuro. Las declaraciones de Goldberg de Mirsi continúan dando de qué hablar. En una reciente entrevista, el actor se abrió profundamente sobre su vida personal y su experiencia con el amor, algo que rara vez comparte públicamente. La frase "no pude aceptarlo, solo me he enamorado de una persona, si esa persona no viene", dejó a todos sorprendidos, no solo por la sinceridad de sus palabras, sino también por la carga emocional que lleva consigo. La naturaleza de su declaración ha desatado numerosas especulaciones, convirtiéndose rápidamente en el tema central de conversaciones y análisis entre seguidores y medios de comunicación. Una declaración sobre el amor y la vulnerabilidad. Goldberg de Mirsi ha sido conocido por su discreción, tanto en su carrera como en su vida personal. Sin embargo, al hablar abiertamente sobre su experiencia amorosa, ha mostrado una vulnerabilidad que pocos imaginaban que tenía. Al referirse a que solo se ha enamorado de una persona, Goldberg está diciendo algo que va más allá de una simple confesión, está hablando de un amor profundo, significativo y único, un amor que ha marcado su vida de una forma en la que ninguna otra relación lo ha hecho. Esta declaración también plantea preguntas sobre la naturaleza del amor verdadero. Es algo que solo ocurre una vez en la vida. Es el amor algo que no se puede replicar, que no se puede comparar con ninguna otra experiencia. Las palabras de Goldberg parecen sugerir que, para él, el amor no es una serie de conexiones pasajeras, sino algo que tiene un peso inmenso y duradero. En un mundo donde las relaciones amorosas a menudo se ven como algo transitorio y superficial, la reflexión de Goldberg destaca la profundidad emocional que muchas personas experimentan en sus vidas. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.